Una mujer de 78 años yace en una cama de hospital en Guadalajara, México. Los monitores emiten pitidos constantes. Su respiración es apenas un susurro. El doctor acaba de dar el veredicto a su familia reunida en el pasillo. Le quedan 24 horas, tal vez menos. El cáncer se ha extendido a todos los órganos vitales. No hay nada más que podamos hacer. Prepárense para despedirse. Pero lo que nadie sabe es que en esa habitación del tercer piso, en medio de la noche más oscura, algo extraordinario está por suceder, algo que los médicos no pueden explicar, algo que desafiará todo lo que la ciencia conoce. Porque cuando los doctores dicen que no hay esperanza, Jesús dice, yo soy la esperanza. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. La historia que les voy a contar hoy sucedió hace apenas 2 años en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco. Es la historia de Esperanza Morales, una mujer que vivió 78 años dedicados completamente al servicio de otros, que nunca pidió nada para sí misma, que dio hasta su último peso para ayudar a quien lo necesitara, y que cuando finalmente llegó su momento más oscuro, cuando los doctores le dijeron que le quedaban solo 24 horas de vida, experimentó un milagro tan poderoso, tan innegable, que incluso los médicos más escépticos no tuvieron más opción que reconocer que algo más allá de la ciencia había ocurrido. Esperanza Morales nació en 1945 en un pueblito pequeño llamado Tepatitlán, en las afueras de Guadalajara. Era la mayor de 9 hermanos en una familia campesina tan pobre que a veces pasaban días sin comer más que tortillas y frijoles. Su padre, don Vicente, trabajaba de sol a sol en campos que no eran suyos, ganando apenas suficiente para mantener a la familia con vida. Su madre, doña Carmen, lavaba ropa ajena para ganar unos pesos extra. Esperanza aprendió desde muy pequeña lo que significaba el sacrificio. A los 7 años ya cuidaba a sus hermanos menores mientras sus padres trabajaban. A los 10 comenzó a ayudar a su madre lavando ropa de otras familias, sus manitas pequeñas enrojecidas por el agua fría y el jabón áspero. A los 12 dejó la escuela para trabajar tiempo completo, ayudando en las casas de familias más acomodadas del pueblo, limpiando, cocinando, cuidando niños. Pero a pesar de la pobreza extrema, a pesar del trabajo constante desde la infancia, a pesar de nunca tener nada para sí misma, Esperanza tenía algo que el dinero no podía comprar, una fe profunda y genuina en Dios que su madre le había inculcado desde pequeña. Doña Carmen era una mujer de oración. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se arrodillaba frente a un pequeño altar improvisado en la esquina de su humilde casa de adobe, con una imagen desgastada de Jesús y una vela que apenas podían permitirse comprar, y rezaba por sus hijos, por comida, por trabajo, por protección, y siempre terminaba sus oraciones con «Hágase tu voluntad, Señor, no la mía». Esperanza observaba a su madre desde pequeña. Veía cómo incluso en los días más difíciles, cuando no había comida en la casa, cuando el dinero se había acabado, cuando parecía que no había esperanza, su madre se arrodillaba y rezaba con el mismo fervor, con la misma fe inquebrantable. Y algo en esa fe se grabó profundamente en el corazón de la pequeña Esperanza. A los 18 años, Esperanza se casó con Roberto Hernández, un hombre trabajador y honesto que trabajaba como albañil. Se mudaron a Guadalajara buscando mejores oportunidades. No tenían nada, literalmente nada. Su primer hogar fue un cuarto rentado en una vecindad, con un baño compartido y una cocina improvisada. Pero estaban juntos
estaban enamorados y tenían fe. Roberto trabajaba largas horas en construcción. Esperanza trabajaba limpiando casas, a veces 2 o 3 casas al día, llegando a casa al anochecer con las manos agrietadas y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa. Y cada peso que ganaban lo administraban cuidadosamente, ahorrando para algún día tener su propia casita. 5 años después de casarse, Esperanza y Roberto finalmente lograron comprar un pequeño terreno en una colonia humilde en las afueras de Guadalajara. No tenían dinero para contratar albañiles, así que Roberto construyó la casa él mismo, bloque por bloque, trabajando los fines de semana y las tardes después de su trabajo regular. Esperanza mezclaba cemento a su lado, cargaba bloques, ayudaba en todo lo que podía. Les tomó 3 años terminar la casa. Era pequeña, apenas 2 cuartos y una cocina, pero era suya. Y el día que se mudaron, Esperanza lloró de gratitud. Se arrodilló en el piso de cemento desnudo de su nueva casa y agradeció a Dios con todo su corazón. Esperanza y Roberto tuvieron 4 hijos: María, José, Ana y Pedro. Criar 4 hijos con los ingresos limitados de un albañil y una trabajadora doméstica era casi imposible. Había muchas noches en que Esperanza y Roberto se acostaban sin cenar para que sus hijos pudieran comer. Había muchas veces en que usaban la misma ropa por años porque no había dinero para ropa nueva. Pero sus hijos nunca supieron hambre real, nunca dejaron la escuela, nunca se sintieron menos que otros niños, porque Esperanza tenía un don especial. Podía hacer maravillas con casi nada, podía preparar comidas deliciosas con los ingredientes más simples, podía remendar ropa tan bien que parecía nueva, podía estirar cada peso hasta que rindiera el doble. Y más importante, llenaba su hogar con amor tan abundante que sus hijos crecieron sintiéndose ricos en las cosas que verdaderamente importaban. Pero lo que verdaderamente definía a Esperanza no era solo cómo cuidaba a su propia familia, sino cómo cuidaba a todos los demás. Desde que era joven, Esperanza tenía un corazón que no podía ver sufrimiento sin actuar. Si veía a un niño en la calle con hambre, compartía lo poco que tenía. Si una vecina estaba enferma, Esperanza llegaba con sopa caliente y se quedaba a cuidarla. Si alguien en la colonia necesitaba ayuda, todos sabían que podían tocar la puerta de Esperanza. Su casa se convirtió en un refugio para los necesitados. Había veces en que alimentaba a familias enteras que no tenían nada, dándoles del arroz y frijoles que había preparado para su propia familia. Roberto a veces se preocupaba. Esperanza, apenas tenemos para nosotros. ¿Cómo puedes dar tanto a otros? Y ella siempre respondía lo mismo. Dios proveerá, mi amor. Siempre lo ha hecho. Y era verdad. De alguna manera, milagrosamente, siempre había suficiente. No abundancia, nunca eso, pero suficiente, como si Dios mismo multiplicara lo poco que tenían. Con los años, la reputación de Niete de Esperanza creció. En su colonia, todos la conocían como Doña Esperanza, la que ayuda. Si había un problema, la gente buscaba a Doña Esperanza. Si había una crisis, Doña Esperanza llegaba con soluciones. Si había dolor, Doña Esperanza traía consuelo. Organizaba colectas para familias que habían perdido todo en incendios. Visitaba a enfermos en hospitales que no tenían familia. Cuidaba niños de madres solteras que tenían que trabajar. Enseñaba a otras mujeres a coser, a cocinar, a administrar su dinero. Y todo lo hacía sin esperar nada a cambio, con una sonrisa genuina y una fe inquebrantable. Cada domingo, sin falta, Esperanza asistía a la parroquia de San Judas Tadeo en su colonia. Llegaba temprano, antes que casi todos, y se quedaba después para ayudar a limpiar. Era parte del grupo de señoras que preparaba la comida para los eventos de la iglesia, ayudaba a catequizar a los niños, visitaba a los ancianos de la parroquia que ya no podían salir de sus casas. El padre Miguel, el
párroco decía de ella: Esperanza es el tipo de persona que Jesús tenía en mente cuando habló de amar al prójimo. No solo habla de fe, la vive cada día. Es el corazón de esta comunidad. Los años pasaron, los hijos de Esperanza crecieron. María se convirtió en enfermera, José en maestro de primaria, Ana en trabajadora social, Pedro en mecánico. Los 4 salieron adelante, todos profesionistas, todos con buenos valores, todos agradecidos con sus padres por los sacrificios que habían hecho. Cuando Esperanza cumplió 60 años, sus hijos querían hacerle una fiesta grande. Habían ahorrado dinero, querían celebrarla como se merecía después de toda una vida de sacrificio. Pero Esperanza dijo: no quiero fiesta. Si tienen dinero, denlo a alguien que lo necesite más que yo. Así era Esperanza. Incluso en momentos que debían ser sobre ella, pensaba en otros. Roberto, su esposo, murió cuando Esperanza tenía 65 años. Un accidente en una obra de construcción. Cayó de un andamio y murió instantáneamente. Esperanza quedó devastada. Habían estado juntos 47 años. Era su compañero, su amor, su roca. Pero incluso en su dolor más profundo, Esperanza encontró manera de servir a otros. En el funeral de Roberto, consolaba a otros que lloraban. En las semanas después, cuando apenas podía levantarse de la cama de tristeza, todavía recibía a vecinos que venían con sus problemas y les daba consejo y apoyo. María, su hija mayor, le decía: mamá, está bien estar triste, está bien llorar, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Y Esperanza respondía: hija, mi dolor no desaparece porque ayude a otros, pero encuentro propósito en él. Tu padre me enseñó a trabajar duro, Dios me enseñó a amar, y mientras tenga vida, seguiré haciendo ambas cosas. Después de la muerte de Roberto, Esperanza continuó viviendo en su pequeña casa. Sus hijos querían que se mudara con uno de ellos, que viviera más cómodamente, pero ella se negaba. Esta es mi casa, decía. Aquí está la memoria de su padre. Aquí está mi comunidad. Aquí me necesitan. Y era verdad. A los 65, 70, incluso 75 años, Esperanza seguía siendo un pilar de su comunidad. Su cuerpo comenzaba a dolerle más. Sus rodillas ya no funcionaban tan bien. Su vista se debilitaba, pero su espíritu permanecía fuerte. Entonces, hace 2 años, cuando Esperanza tenía 78 años, comenzaron los síntomas. Al principio era solo cansancio. Esperanza se sentía más fatigada de lo normal. Pensó que era la edad, nada más, pero luego empezó a perder peso. En 3 meses perdió casi 10 kilos sin intentarlo. Su ropa le quedaba floja. Sus hijos notaron inmediatamente. Mamá, estás muy delgada, María le dijo con preocupación. Tienes que ir al doctor. Estoy bien, hija, Esperanza insistía. Solo es que no tengo mucha hambre últimamente. Pero María era enfermera, reconocía las señales. Prácticamente arrastró a su madre al médico. Los estudios iniciales mostraron que algo estaba mal, muy mal. La enviaron a un oncólogo, más estudios, una biopsia y finalmente el diagnóstico que nadie quería escuchar: cáncer de páncreas en etapa avanzada. El oncólogo, doctor Raúl Gutiérrez, un hombre de 50 años con 30 años de experiencia tratando cáncer, llamó a los hijos de Esperanza a su oficina. Esperanza estaba allí también, sentada tranquilamente en la silla, sus manos arrugadas, descansando en su regazo. Señora Morales, doctor Gutiérrez comenzó, su voz gentil pero profesional. Los resultados confirman cáncer de páncreas, y me temo que está en etapa 4. Eso significa que se ha extendido a otros órganos. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó José, el hijo, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Significa que el cáncer es terminal, doctor Gutiérrez, dijo sin rodeos. Había aprendido en su carrera que la honestidad directa, aunque dolorosa, era siempre mejor que falsas esperanzas. Con tratamiento agresivo, quimioterapia, radiación, podríamos extender su vida tal vez 6 meses a 1 año. Sin tratamiento probablemente 3 meses, quizás menos. El silencio en la oficina era absoluto. María comenzó a llorar silenciosamente. Ana tomó la mano de su madre. Pedro tenía los puños apretados, luchando contra las lágrimas. José simplemente miraba al doctor,
procesando las palabras que acababa de escuchar. Pero Esperanza, la misma mujer a quien acababan de decir que estaba muriendo, era la más tranquila en la habitación. Apretó la mano de Ana suavemente y dijo con voz firme: «Está bien, hijos, todos tenemos que irnos algún día. He vivido una vida larga y bendecida. Mamá». «No», María sollozó. «No podemos perderte, todavía no. Comenzaremos el tratamiento inmediatamente», doctor Gutiérrez dijo. «La quimioterapia será difícil, especialmente a su edad, pero es nuestra mejor opción». Y así comenzó el calvario. Durante los siguientes 6 meses, Esperanza soportó tratamiento tras tratamiento. La quimioterapia la dejaba tan enferma que no podía comer por días. Perdió todo su cabello. Su peso cayó a menos de 40 kilos. Su piel tomó un tono grisáceo. El dolor era constante, pero nunca se quejó, ni una sola vez. Sus hijos se turnaban para cuidarla. María, siendo enfermera, coordinaba todo su cuidado médico. José pagaba por los tratamientos que el seguro no cubría. Ana se quedaba con ella durante las noches más difíciles. Pedro arreglaba cosas en su casa, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, Esperanza seguía pensando en otros. Cuando estaba en el hospital para sus tratamientos, hablaba con otros pacientes, los animaba, rezaba con ellos. Las enfermeras decían que nunca habían visto a alguien tan enfermo ser una fuente de consuelo para otros. Había una mujer joven en el mismo piso de oncología, Sandra, de solo 32 años, también con cáncer terminal. Estaba sola, sin familia, aterrorizada. Esperanza la adoptó como si fuera su propia hija. Le hablaba durante horas, la hacía reír incluso en los peores días. Rezaba con ella todas las noches. «No entiendo cómo puede ser tan fuerte», Sandra le dijo una vez, lágrimas en sus ojos. «Estás más enferma que yo y todavía me das ánimo». «Porque la fe no depende de las circunstancias, mijita», Esperanza respondió, su voz débil pero firme. «Dios está con nosotros en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en el dolor, y Él nunca nos abandona». Pero a pesar de todo el tratamiento, a pesar de los meses de quimioterapia brutal, el cáncer seguía avanzando. Los escáneres mostraban que se estaba extendiendo más. El hígado, los pulmones, los huesos. Doctor Gutiérrez llamó nuevamente a la familia. Esta vez sus noticias eran aún peores. «Lo siento mucho», dijo, genuina tristeza en su voz. «Hemos hecho todo lo posible, pero el cáncer no está respondiendo al tratamiento. De hecho, está creciendo más agresivamente. Llegó el momento de considerar cuidados paliativos». «¿Qué significa eso?», Pedro preguntó, aunque sabía la respuesta. «Significa que dejamos de luchar contra el cáncer y nos enfocamos en mantenerla cómoda, sin dolor, por el tiempo que le quede». «¿Cuánto tiempo?», María preguntó, su voz apenas un susurro. Doctor Gutiérrez suspiró. «Semanas, tal vez un mes si tiene suerte». La familia quedó destrozada. Esperanza, por primera vez en todo este proceso, permitió que lágrimas salieran de sus ojos. No lágrimas de miedo por sí misma, sino lágrimas de tristeza por sus hijos, por el dolor que sabía que les causaría su partida. Esa noche, sola en su cama de hospital, Esperanza rezó. No rezó por sanación, no rezó por más tiempo, rezó por sus hijos, para que tuvieran fortaleza, rezó por todos los que había dejado atrás, para que alguien más continuara ayudándolos. Y rezó: «Señor, estoy lista, he vivido la vida que me diste, he amado como me enseñaste. Si es mi hora, acepto tu voluntad». Las últimas 3 semanas fueron brutalmente rápidas en su deterioro. El cáncer parecía estar consumiendo su cuerpo a una velocidad aterradora. El dolor se volvió tan severo que necesitaba morfina constantemente. Ya no podía caminar, apenas podía hablar. Respirar se volvió un esfuerzo. Sus hijos prácticamente vivían en el hospital ahora. No querían desperdiciar ni un momento del tiempo que les quedaba con su madre. Traían a los nietos para que la vieran, aunque los pequeños se asustaban viendo a su abuela tan cambiada, tan frágil. El padre Miguel venía todos los días a rezar con ella y darle la comunión. Vecinos de su colonia venían en grupos para visitarla, para agradecerle por todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Algunos traían flores, otros solo se sentaban junto a su cama
y lloraban. Sandra, la mujer joven que Esperanza había adoptado, también venía diario. Aunque estaba muy enferma ella misma, se arrastraba desde su propia habitación en el piso de abajo para pasar tiempo con la mujer que se había convertido en su figura materna. En la madrugada del 15 de octubre, hace 2 años, las cosas tomaron un giro crítico. A las 3 de la mañana, los monitores en la habitación de Esperanza comenzaron a sonar alarmas. Su presión arterial estaba cayendo, su respiración se estaba volviendo errática, su corazón estaba fallando. El equipo médico entró corriendo. Doctor Gutiérrez llegó minutos después, aunque era su noche libre. Evaluó rápidamente la situación y llamó a la familia que estaba en la sala de espera. Cuando entraron, vieron a su madre rodeada de máquinas, tubos en su nariz, monitores pitando constantemente. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital, tan frágil, como si un soplo de viento pudiera llevarla. Doctor Gutiérrez llevó a los hijos aparte. Su rostro era grave. Su madre está entrando en falla orgánica múltiple, explicó. El cáncer ha dañado sus órganos vitales más allá del punto de recuperación. Su hígado está fallando, sus riñones están fallando, su corazón está luchando. ¿Qué podemos hacer?, María preguntó, aunque como enfermera ya sabía la respuesta terrible. Nada, doctor Gutiérrez dijo suavemente. Solo estar con ella, hablarle, decirle que está bien irse. Le quedan tal vez 24 horas, posiblemente menos. Las siguientes horas fueron las más largas de sus vidas. Los 4 hijos se sentaron alrededor de la cama de su madre, tomando turnos para sostener su mano, para hablarle, para decirle cuánto la amaban, cuánto la extrañarían, para agradecerle por todo lo que había hecho por ellos. Esperanza estaba semiconsciente, flotando dentro y fuera de lucidez. A veces abría los ojos y veía a sus hijos y sonreía débilmente. Otras veces parecía estar muy lejos, en algún lugar al que ellos no podían seguirla. A las 7 de la mañana, el padre Miguel llegó para darle los últimos sacramentos. Ungió su frente con aceite sagrado, rezó las oraciones finales, bendijo su partida inminente. Cuando terminó, le dijo a Esperanza: «Has sido una de las almas más hermosas que he conocido. Dios te espera con los brazos abiertos. Ve en paz, hija mía». Esperanza, con esfuerzo inmenso, susurró: «Gracias, Padre, por todo». El día pasó lentamente. Los doctores entraban regularmente para revisar, pero no había nada que hacer excepto asegurarse de que no tuviera dolor. La morfina mantenía el dolor físico a raya, pero nada podía aliviar el dolor emocional de una familia viendo a su matriarca morir lentamente frente a sus ojos. A las 4 de la tarde, Sandra, la mujer joven que Esperanza había adoptado como hija, rogó que la dejaran entrar aunque no era hora de visitas. Las enfermeras, conociendo la relación especial, la dejaron pasar. Sandra se sentó junto a Esperanza y tomó su mano. «Doña Esperanza», dijo entre sollozos, «gracias por todo, por ser mi madre cuando no tenía a nadie, por enseñarme que Dios es real, por mostrarme cómo vivir con fe incluso cuando todo parece perdido». Esperanza apretó débilmente su mano. Con voz apenas audible dijo: «Tú también vas a sanar. Dios tiene planes. Para ti, no pierdas la fe». Sandra lloró sobre la mano de Esperanza por varios minutos antes de que las enfermeras gentilmente la llevaran de regreso a su habitación. La noche cayó. Los hijos seguían allí, exhaustos, devastados, pero sin querer irse. No podían dejarla morir sola. Se turnaban para dormir en sillas incómodas, pero nadie realmente dormía. Solo esperaban, observaban, rezaban. A las 11 de la noche, algo cambió. Los monitores mostraban que el cuerpo de Esperanza estaba cerrándose. Su presión arterial cayó aún más. Su respiración se volvió muy superficial. El final estaba cerca. El personal de enfermería entró, revisó los monitores y salió silenciosamente. No había nada que hacer excepto dejar que la naturaleza siguiera su curso. María, Ana, José y Pedro se acercaron más a la cama. Cada uno tenía una mano en su madre, tocándola, conectando con ella por lo que probablemente serían los últimos momentos. «Te amamos, mamá», María susurró. «Gracias por todo», José añadió. «Eres la mejor madre del mundo», Ana sollozó. «Nos enseñaste todo lo importante», Pedro dijo, lágrimas corriendo por su rostro. Esperanza no respondió. Parecía estar muy lejos ahora,
al borde entre este mundo y el siguiente. A las 11:30 pidieron al personal que saliera. Querían estos últimos momentos en privado, solo la familia. Las enfermeras asintieron comprensivamente y cerraron la puerta al salir. Amigos, esta es la historia de Esperanza Morales, una mujer que dedicó toda su vida a servir a otros, que nunca buscó nada para sí misma, que incluso en su hora más oscura seguía siendo una luz para todos a su alrededor. Ahora voy a contarte lo que sucedió en esa habitación del hospital en las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre, hace 2 años. Y lo que te voy a contar desafía toda explicación médica, toda lógica científica, todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Porque cuando los doctores dijeron 24 horas, Jesús dijo eternidad. Sí, esta historia está tocando tu corazón. Escribe milagro en los comentarios. Escribe milagro si crees que Jesús todavía hace lo imposible. Y si conoces a alguien que está luchando con enfermedad, a alguien que ha perdido esperanza, comparte este video ahora mismo, porque necesitan saber lo que está por venir. Eran las 2 de la madrugada del 16 de octubre. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada solo por el suave resplandor de los monitores médicos. María estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano izquierda de su madre. José estaba al otro lado, sosteniendo la mano derecha. Ana y Pedro estaban al pie de la cama. Los 4 estaban exhaustos más allá de palabras. Habían estado despiertos por más de 24 horas, pero el miedo a perderse los últimos momentos de su madre los mantenía alertas. Esperanza estaba inmóvil en la cama. Su respiración era tan superficial que a veces era difícil decir si estaba respirando en absoluto. Los monitores mostraban que su presión arterial estaba peligrosamente baja. Su ritmo cardíaco era errático. Todos los indicadores decían que el final estaba a minutos de distancia. Entonces, a las 2:17 de la madrugada exactamente, algo extraordinario comenzó a suceder. La temperatura en la habitación cambió. No se volvió fría, como podrías esperar en una historia de fantasmas. Se volvió cálida, profundamente, reconfortantemente cálida, como estar envuelto en una manta en un día frío de invierno, como sentir los brazos de un padre alrededor de ti cuando eres niño. María fue la primera en notarlo. Levantó la vista de la mano de su madre, confundida. ¿Sienten eso?, preguntó suavemente. Los otros asintieron. José miró hacia el termostato en la pared, pensando que tal vez la calefacción se había encendido, pero el termostato mostraba la misma temperatura de siempre. Luego vino la luz. Comenzó como un resplandor suave en la esquina de la habitación, cerca de la ventana. Al principio pensaron que era la luz de la calle filtrándose, pero crecía, gradualmente pero consistentemente, volviéndose más brillante sin ser cegadora. Era dorada, cálida, viva de una manera que la luz normal no es. ¿Qué es eso?, Ana susurró, señalando hacia la luz. Nadie tenía una respuesta. Se quedaron mirando, fascinados y ligeramente asustados, mientras la luz crecía y comenzaba a tomar forma. Y entonces lo vieron. Una figura emergió de la luz. Un hombre. Era difícil verlo claramente al principio, como si fuera más de luz que de sustancia sólida. Pero gradualmente se volvió más definido. Era joven, tal vez 30 años. Tenía cabello oscuro que caía hasta sus hombros. Vestía ropa simple, una túnica de color claro y un manto sobre sus hombros. Pero lo más impactante eran sus ojos, oscuros, profundos, llenos de una compasión tan vasta que parecía contener todo el amor del universo. Cuando miraba a alguien, era como si viera directamente en su alma, conociera cada pensamiento, cada miedo, cada esperanza, y los amara de todos modos. Los 4 hijos se quedaron completamente inmóviles, incapaces de moverse, de hablar, casi de respirar. No con miedo exactamente, sino con algo más grande, asombro absoluto. El hombre caminó hacia la cama con pasos que no hacían sonido. Se movía con gracia tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si el tiempo mismo se inclinara a su voluntad. Se detuvo junto a la cama, mirando hacia abajo a Esperanza con una expresión de ternura tan profunda que María comenzó a llorar sin saber por qué.
Luego habló. Su voz era suave, pero resonaba en la habitación de una manera que parecía llenar no solo el espacio, sino también sus corazones. Esperanza, dijo simplemente, y en la forma en que dijo su nombre, con tanto amor, tanto reconocimiento, todos en la habitación supieron instantáneamente quién era este hombre. Era Jesús. No había manera de dudarlo. No era algo que necesitara explicación. Era conocimiento que venía desde un lugar más profundo que la lógica. Simplemente sabían. José intentó hablar, pero no salieron palabras. Su mente estaba tratando de procesar lo imposible que estaba presenciando. Jesús extendió su mano y la colocó suavemente sobre la frente de Esperanza. En el momento en que la tocó, algo extraordinario sucedió con los monitores. El ritmo cardíaco de Esperanza, que había sido errático y débil, de repente se estabilizó. Su presión arterial, que había estado en caída libre, comenzó a subir. Su respiración, que había sido apenas perceptible, se hizo más profunda, más regular. Esperanza abrió los ojos. Por primera vez en días, abrió completamente los ojos, y no eran los ojos vidriosos y distantes de alguien al borde de la muerte. Eran claros, alerta, llenos de vida. Miró directamente a Jesús y una sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa de reconocimiento, de alegría, de amor puro. Señor, susurró, su voz todavía débil, pero más fuerte de lo que había sido en semanas. Sabía que vendrías. Siempre vengo. Esperanza. Jesús respondió, su mano todavía en su frente. Para los que me llaman, para los que me aman, para los que han vivido como tú has vivido, amando a otros como yo los amo. Estoy lista para ir contigo. Esperanza dijo, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. He vivido una vida larga, he visto crecer a mis hijos, he amado y sido amada, estoy en paz. Jesús sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de la noche más larga. Lo sé, mi amada, dijo, y tu recompensa en el cielo está preparada. Has sido fiel, has sido mi corazón y mis manos en la tierra. Has alimentado a los hambrientos, has consolado a los afligidos, has amado a los no amados, y todo lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste por mí. Pero, continuó, y había algo más en su tono ahora, algo que hizo que todos se inclinaran hacia adelante inconscientemente. No es tu momento todavía. Hay más trabajo que hacer, hay más vidas que tocar, hay más amor que dar. No entiendo. Esperanza dijo, confusión mezclándose con la alegría en su rostro. Jesús colocó su otra mano sobre el pecho de Esperanza, justo sobre su corazón. El cáncer que está consumiendo tu cuerpo, dijo, no es más fuerte que yo. La muerte que está llamando a tu puerta no tiene autoridad sobre mí. Y cuando pongo mi mano sobre ti, toda enfermedad huye, todo dolor desaparece, toda muerte retrocede. Bajo su mano, una luz comenzó a brillar, dorada, cálida, pulsante, crecía más brillante, irradiando desde su palma y extendiéndose por todo el cuerpo de Esperanza. María, todavía sosteniendo la mano de su madre, sintió algo, un calor, una energía, una vida fluyendo a través de su madre que no había estado allí momentos antes. La luz se hizo tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos, y en ese momento de cegadora luminosidad dorada, escucharon la voz de Jesús una vez más, no con sus oídos, sino directamente en sus corazones. Sé sana. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, gradualmente, la luz comenzó a disminuir. Cuando finalmente pudieron abrir los ojos de nuevo, Jesús seguía allí, pero la luz alrededor de él se estaba desvaneciendo lentamente. Se inclinó y besó la frente de Esperanza suavemente. «Vive, mi amada», susurró. «Vive y cuenta mi historia. Vive y muestra mi amor. Vive y sé mi testimonio en la tierra». Luego se enderezó y miró a los 4 hijos, uno por uno. Cuando sus ojos se encontraron con los de cada uno, fue como si una chispa de fuego divino tocara sus almas. «Cuiden de su madre», dijo, «y aprendan de ella, porque ella sabe cómo vivir de la manera que yo enseñé, no por deber, sino por amor, no por obligación, sino por alegría. Ella entiende que el mayor mandamiento no es una carga, sino una liberación». Y entonces, tan gradualmente como había aparecido, comenzó a desvanecerse.
repente, la luz dorada se retiró, la figura se volvió menos sólida, más etérea. En momentos ya no estaba. La habitación volvió a su iluminación normal de mitad de la noche, pero todo había cambiado. Los monitores junto a la cama de Esperanza mostraban algo imposible. Su ritmo cardíaco no solo era estable, era fuerte, mejor de lo que había sido en meses. Su presión arterial era normal, su respiración era profunda y regular, y Esperanza se estaba sentando en la cama. Se sentaba en la cama. La mujer que momentos antes había estado a minutos de morir, la mujer que no había podido moverse sin ayuda en semanas, estaba sentándose por su cuenta. «Mamá, María», susurró, su voz temblando. Esperanza giró hacia ella y sonrió. Y era la sonrisa que no habían visto en meses, la sonrisa llena de vida, de alegría, de esperanza genuina. «Hija», dijo, y su voz era clara, fuerte. «Tengo hambre. ¿Podrían traerme algo de comer?» Los 4 hermanos simplemente la miraron, sus mentes tratando de procesar lo que acababa de suceder, lo que estaban viendo. Entonces José se movió, caminó hacia la puerta en estado de shock y la abrió. Afuera, en la estación de enfermeras, había 2 enfermeras revisando papeles. Necesitamos a un doctor», José logró decir. Algo ha pasado. Las enfermeras se miraron, confundidas por el tono extraño en su voz, pero una de ellas presionó el botón de intercomunicador. «Doctor Gutiérrez, al 314. Doctor Gutiérrez, al 314. Doctor Gutiérrez llegó en menos de 2 minutos, todavía medio dormido de su breve descanso en la sala de guardia. «¿Qué pasó?», preguntó mientras entraba rápidamente a la habitación. Luego se detuvo, en seco. Esperanza estaba sentada en su cama, completamente sentada, alerta, sonriendo. «Señora Morales», dijo, parpadeando como si sus ojos lo estuvieran engañando. «Buenos días, doctor», Esperanza respondió alegremente. «Lamento despertarlo». Doctor Gutiérrez se acercó lentamente mirando los monitores. Su rostro pasó por shock, a confusión, a completa incredulidad. Esto es imposible», murmuró. Se giró hacia los hijos. «¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron?» «Nosotros no hicimos nada», María dijo. «Él lo hizo». «¿Él? ¿Quién?» Los 4 hermanos se miraron. ¿Cómo explicaban lo que acababan de presenciar? ¿Cómo describían algo tan imposible? «Jesús», Ana dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Jesús estuvo aquí». Doctor Gutiérrez los miró como si hubieran perdido la razón. «¿Qué? ¿De qué están hablando?» Pero entonces miró a Esperanza de nuevo, los monitores de nuevo, y no tuvo explicación para lo que estaba viendo. «Necesito hacer algunos exámenes», dijo, recuperando su compostura profesional. Ahora, las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Doctor Gutiérrez ordenó todo tipo de pruebas. Análisis de sangre, rayos X, un nuevo escaneo CT. Quería entender qué había sucedido, y los resultados cuando llegaron fueron absolutamente imposibles. El cáncer que había estado en todos los órganos de Esperanza, el cáncer que había sido tan agresivo que resistió todos los tratamientos, el cáncer que los doctores habían dicho que la mataría en 24 horas, había desaparecido, completamente desaparecido. Los escáneres no mostraban ningún rastro de tumores. Los análisis de sangre no mostraban marcadores de cáncer. Era como si nunca hubiera estado enferma. Doctor Gutiérrez miraba los resultados una y otra vez, comparándolos con los escáneres de apenas 24 horas antes que mostraban cáncer en etapa terminal por todo su cuerpo. No tenía sentido. Violaba cada ley de la biología y la medicina que conocía. «Tiene que ser un error», seguía diciendo. «Los resultados tienen que estar equivocados. Repitan todas las pruebas». Repitieron todas las pruebas. Los resultados fueron los mismos. No había cáncer. Esperanza Morales, que había sido terminal 24 horas antes, estaba completamente sana. Para el final del día, la noticia se había extendido por todo el hospital. Doctores y enfermeras que habían estado tratando a Esperanza por meses venían a ver por sí mismos. Todos habían visto sus archivos. Todos habían visto cuán avanzado estaba su cáncer. Todos habían esperado que muriera, y ahora estaba sentada en su cama comiendo sopa y sonriendo. «Es un milagro», las enfermeras susurraban entre sí. «No hay otra explicación». Doctor Gutiérrez
un hombre de ciencia que había pasado 30 años tratando cáncer, que había visto morir a cientos de pacientes, que creía solo en lo que podía ver y medir y probar, se quedó mirando los archivos de Esperanza por horas. Finalmente, tarde esa noche, fue a su habitación. Esperanza estaba despierta, leyendo su Biblia gastada que María le había traído. «Señora Morales», dijo, sentándose en la silla junto a su cama, «necesito que me diga qué pasó anoche». Esperanza puso su Biblia a un lado y miró al doctor con sus ojos amables y sabios. «Le dije a mis hijos que Jesús estuvo aquí», dijo simplemente, «y me sanó». «Señora Morales», doctor Gutiérrez comenzó, luchando por mantener su tono profesional. «Soy un hombre de ciencia. No puedo escribir en su archivo médico que Jesús la sanó. Entonces, ¿qué vas a escribir?», Esperanza preguntó con el más leve toque de humor en su voz. Doctor Gutiérrez se frotó el rostro con las manos. «No lo sé. ¿Remisión espontánea? Pero eso no explica la velocidad. El cáncer no desaparece en 24 horas. Y ciertamente no en alguien que estaba en falla orgánica múltiple». «Tiene razón», Esperanza dijo gentilmente. «El cáncer no desaparece así, pero Jesús puede hacer cualquier cosa. Él es el creador de la vida, el vencedor de la muerte. Y cuando Él dice que alguien está sanado, están sanados». Doctor Gutiérrez la miró por un largo momento. «Usted realmente cree eso, ¿verdad? No es solo esperanza, fe ciega. Usted genuinamente cree que Jesús físicamente estuvo en esta habitación anoche y la sanó». «No solo lo creo, doctor», Esperanza respondió. «Lo sé, tan ciertamente como sé que estoy hablando con usted ahora mismo. Lo vi, lo sentí, escuché su voz, y ahora estoy sana. ¿Cómo puede eso no ser un milagro?». El doctor no tenía respuesta. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo: «En 30 años de práctica médica nunca he visto algo como esto, y honestamente no sé qué hacer con ello». «No tiene que hacer nada con ello, doctor», Esperanza dijo con amabilidad. «Solo tiene que reconocer que hay cosas más grandes que la ciencia, que hay un Dios que ama a sus hijos, y que a veces, cuando menos lo esperamos, Él muestra su poder de maneras que no podemos ignorar». Doctor Gutiérrez asintió lentamente, todavía procesando. Finalmente se puso de pie. «Bueno, cualquiera que sea la causa, estoy muy feliz de que esté bien, señora Morales. Es extraordinario. Es Jesús». Esperanza sonrió. «Él es extraordinario». Esperanza fue dada de alta del hospital 3 días después. 3 días. La mujer que los doctores habían dicho que moriría en 24 horas caminó fuera del hospital por su propio pie, saludando a las enfermeras, agradeciendo a todos, irradiando alegría. La historia se extendió como fuego, no solo en el hospital, sino en su comunidad, su iglesia, por toda la ciudad. La gente venía de todas partes para ver el milagro por sí mismos, para escuchar la historia, para entender cómo era posible. El padre Miguel organizó una misa especial de acción de gracias. La iglesia estaba tan llena que la gente estaba de pie afuera. Esperanza habló, contando su historia, describiendo cómo Jesús había venido a su habitación de hospital en su hora más oscura. «Yo estaba lista para morir», dijo, su voz clara y fuerte. «No tenía miedo. Sabía que iba a estar con Jesús, pero Él tenía otros planes. Me dijo que todavía había trabajo que hacer, vidas que tocar, amor que dar, y Él me dio una segunda oportunidad para hacerlo». Lágrimas corrían por las mejillas de casi todos en la iglesia. Algunos lloraban de alegría, otros de alivio, algunos simplemente de asombro ante el poder de Dios. Sandra, la mujer joven que Esperanza había adoptado como hija durante su tiempo en oncología, estaba allí también. Había dejado el hospital brevemente para asistir a la misa, aunque todavía estaba muy enferma. Después de la misa, Sandra abrazó a Esperanza sollozando. «Me dijiste que iba a sanar», dijo, «y ahora sé que es verdad. Si Jesús hizo esto por ti, puede hacerlo por mí también». Esperanza la abrazó fuertemente. «Sí puede, mijita, y lo hará.
No pierdas la fe, nunca pierdas la fe. 2 meses después, Sandra también entró en remisión completa. Los doctores no podían explicarlo. Su cáncer, como el de Esperanza, simplemente desapareció. En los 2 años desde su milagro, Esperanza ha dedicado cada día a hacer exactamente lo que Jesús le dijo: vivir y contar su historia. Habla en iglesias, en hospitales, en cualquier lugar que la invite. Visita a pacientes con cáncer, compartiendo su testimonio, dándoles esperanza. Su historia ha sido presentada en periódicos locales, en programas de radio, en documentales. Miles de personas han escuchado sobre el milagro de Esperanza Morales, y muchos, inspirados por su testimonio, han vuelto a Dios, han renovado su fe, han aprendido a creer en lo imposible. Pero Esperanza no ha cambiado quién es. Todavía vive en su pequeña casa en la colonia humilde, todavía ayuda a sus vecinos, todavía alimenta a quien tiene hambre, todavía consuela al afligido. La única diferencia es que ahora, cuando alguien pregunta por qué hace todo esto, ella dice: porque Jesús me dio una segunda oportunidad, y no voy a desperdiciar ni un día de ella. Doctor Gutiérrez todavía es su oncólogo. La ve cada 3 meses para chequeos. Y cada vez los resultados son los mismos: sin rastro de cáncer, completamente sana. Él le dijo una vez, 2 años después del milagro: señora Morales, oficialmente no puedo explicar lo que le pasó. No hay precedente médico, ningún estudio científico puede explicarlo. ¿Y sabe qué? He dejado de intentar, porque algunas cosas simplemente están más allá de nuestra comprensión. Y tal vez eso está bien. Tal vez hay espacio en este mundo para cosas que no podemos medir o cuantificar, para milagros. Esperanza sonrió y apretó su mano. Siempre ha habido espacio para milagros, doctor. Solo tenemos que abrir nuestros ojos para verlos. Hoy Esperanza Morales tiene 80 años. Ha sobrevivido 2 años más de lo que los doctores dijeron que le quedaban 24 horas. Y no solo ha sobrevivido, ha prosperado. Está más sana ahora que antes del cáncer. Tiene más energía, más alegría, más propósito. Sus hijos dicen que es como si Jesús no solo la sanó, sino que la renovó, como si la hubiera dado no solo más años, sino vida más abundante. Y Esperanza está de acuerdo. Jesús me prometió vida abundante, dice, y eso es exactamente lo que me dio. No solo respiración, sino vida real, vida con propósito, vida con alegría, vida con amor. Eso es lo que Jesús hace. No solo añade años a nuestra vida, añade vida a nuestros años. Esta es la historia de Esperanza Morales, una historia de una vida dedicada al servicio, una historia de fe inquebrantable incluso frente a la muerte, una historia de un milagro que desafía toda explicación científica, y más importante, una historia de un Jesús que todavía viene a habitaciones de hospital en medio de la noche, que todavía pone su mano sobre los enfermos, que todavía dice: sé sano, con poder que no puede ser negado. Amigos, si están escuchando esta historia y están luchando con enfermedad, con diagnósticos imposibles, con doctores que dicen que no hay esperanza, quiero que sepan algo. El mismo Jesús que sanó a Esperanza puede sanarte a ti. El mismo poder que la levantó de su lecho de muerte puede levantarte a ti. La misma compasión que la tocó puede tocarte a ti. No estoy diciendo que todos serán sanados físicamente. No todos reciben ese milagro. Algunos son sanados y van al cielo. Algunos luchan con enfermedad por años y encuentran fortaleza en ello. Cada historia es diferente, cada camino es único. Pero lo que sí estoy diciendo es que Jesús ve, Jesús sabe, Jesús se preocupa y Jesús todavía hace milagros. Tal vez no siempre de la manera que esperamos, tal vez no siempre en el tiempo que queremos, pero Él es fiel, siempre, sin excepción. Y si tu milagro es ser sanado aquí en la tierra o ser sanado al ir con Él al cielo, de cualquier manera, Jesús está contigo. En el hospital, en el dolor, en el miedo, en la incertidumbre. Él nunca te deja, nunca te abandona,
nunca te olvida. Escribe sanación en los comentarios si crees que Jesús todavía sana. Escribe sanación si crees que ninguna enfermedad es más poderosa que Dios. Escribe sanación si necesitas un milagro hoy o si conoces a alguien que lo necesita. Y comparte esta historia. Compártela con alguien que está en un hospital ahora mismo. Compártela con alguien que acaba de recibir un diagnóstico terrible. Compártela con alguien que ha perdido esperanza, porque necesitan saber que Jesús todavía entra a habitaciones de hospital, que Él todavía pone su mano sobre los enfermos, que Él todavía dice, sé sano, con poder absoluto. Esperanza Morales no debería estar viva hoy. Médicamente, científicamente, lógicamente, debería haber muerto hace 2 años, pero está viva, completamente sana, llena de vida, llena de alegría, llena de propósito, y ella quiere que sepas, si Jesús lo hizo por ella, puede hacerlo por ti. No importa cuán oscura sea tu noche, no importa cuán imposible parezca tu situación, no importa lo que los doctores digan, Jesús tiene la última palabra, y su palabra es vida. Gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Publicamos historias como esta todos los días, historias reales de personas reales que han experimentado el poder transformador de Jesús. Dale like a este video y compártelo. Déjanos en los comentarios tu ciudad, tu país, de dónde nos estás viendo. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Jesús es real y que su poder no tiene límites, escribe sanación en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda, cuando los doctores dicen 24 horas, Jesús dice eternidad. Cuando la ciencia dice imposible, Jesús dice, mira lo que puedo hacer. Cuando el mundo dice, no hay esperanza, Jesús entra a la habitación y todo cambia. Y hay algo más que necesitas saber sobre esperanza, algo que hace su historia aún más poderosa. En los 2 años desde su milagro, no solo ha sido sanada físicamente, ha sido transformada espiritualmente de maneras que incluso ella no esperaba. Antes de su enfermedad, Esperanza ya era una mujer de gran fe, ya servía a otros, ya vivía una vida dedicada a Dios. Pero después de estar cara a cara con Jesús, después de sentir su toque, después de experimentar su poder de primera mano, algo cambió en ella a un nivel que palabras apenas pueden describir. Es como si hubiera vivido mi vida entera en blanco y negro, ella explica, y de repente pudiera ver en color, como si hubiera estado caminando en la niebla y de repente el sol salió. No es que mi fe no fuera real antes, pero ahora es más viva, más tangible, más presente en cada momento de cada día. Esta transformación no pasó desapercibida. La gente que la conocía desde antes del milagro nota la diferencia. Hay algo en sus ojos ahora, una luz, una paz, una certeza que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Cuando habla de Jesús, no es como alguien hablando de una creencia abstracta. Es como alguien hablando de su mejor amigo, alguien que conoce íntimamente, alguien que ve y experimenta todos los días. Su nieto mayor, Carlos, de 15 años, le preguntó una vez, «Abuela, ¿cómo sabes que realmente fue Jesús? ¿Cómo sabes que no fue un sueño o alucinaciones por la morfina?» Esperanza sonrió y tomó su mano. «Carlos, déjame preguntarte algo. Si tu mejor amigo viene a tu casa, lo reconoces inmediatamente, ¿verdad? No necesitas que alguien te diga quién es. Solo lo sabes. Así fue con Jesús. No fue solo que lo vi con mis ojos. Lo reconocí con mi alma. Y cuando Él me tocó, cuando Él me habló, no había duda posible. Era Él, tan real como tú estás sentado aquí conmigo ahora. El impacto de la historia de Esperanza ha ido mucho más allá de su familia y su comunidad inmediata. Periodistas de todo México han venido a entrevistarla. Programas de televisión han presentado su testimonio. Iglesias de diferentes denominaciones la han invitado a hablar. Y cada vez su mensaje es el mismo. Jesús es real. Su poder es real. Su amor es real. Y Él todavía hace milagros hoy. Pero quizás el impacto más
Profundo ha sido en el mundo médico. Dr. Gutiérrez, inspirado por el caso de Esperanza, comenzó a documentar otros casos de remisión inexplicable en su práctica. Descubrió que había más de lo que pensaba, no tan dramáticos como el de Esperanza, pero igualmente inexplicables desde un punto de vista puramente científico. Esto lo llevó a escribir un artículo para una revista médica titulado Más allá de la ciencia, el papel de la fe en la sanación del paciente. Fue controversial. Algunos colegas lo criticaron por mezclar religión con medicina, pero otros médicos le escribieron privadamente, compartiendo sus propias experiencias con casos que no podían explicar, pacientes que habían sido sanados de maneras que desafiaban la lógica médica. No estoy diciendo que debamos dejar de usar medicina moderna, Dr. Gutiérrez explica. Absolutamente no. La ciencia médica es un regalo de Dios y salva innumerables vidas. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay más en la sanación que solo química y biología. Hay un componente espiritual que la medicina moderna a menudo ignora, y casos como el de Esperanza Morales nos obligan a reconocer que hay fuerzas en juego que no entendemos completamente. Sandra, la mujer joven que Esperanza había adoptado como hija durante su tiempo en el hospital, se ha convertido en una evangelista apasionada del poder de Jesús. Después de su propia remisión milagrosa, 2 meses después de la de Esperanza, dedicó su vida a trabajar con pacientes de cáncer, compartiendo esperanza, orando con ellos, siendo para otros lo que Esperanza fue para ella. Doña Esperanza me salvó la vida de 2 maneras, Sandra dice. Primero, me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Me mostró que alguien se preocupaba por mí, que no estaba sola. Y segundo, a través de su testimonio, aprendí que Jesús es real y que Él se preocupa por nosotros. Cuando la vi ser sanada milagrosamente, mi fe pasó de ser una creencia vaga a una certeza absoluta. Y 2 meses después, cuando mi propio cáncer desapareció, supe sin duda que Dios había escuchado mis oraciones. Sandra ahora trabaja como voluntaria en el mismo hospital donde ella y Esperanza fueron pacientes. Visita a pacientes de cáncer, especialmente aquellos que no tienen familia, que están solos y asustados. Les cuenta la historia de Esperanza, les cuenta su propia historia y ora con ellos, pidiendo a Jesús que haga por ellos lo que hizo por Esperanza y por ella. En los 2 años desde que comenzó este ministerio, Sandra ha visto otros 3 casos de remisión inexplicable. 3 pacientes que los doctores habían desahuciado, que no tenían esperanza médica, que de repente y sin explicación entraron en remisión completa. Los doctores llaman a esto remisión espontánea y admiten que no entienden cómo o por qué sucede. Pero Sandra sabe, Esperanza sabe, y los pacientes que han sido sanados saben. Es Jesús, respondiendo oraciones, mostrando su poder, demostrando que Él todavía está vivo, todavía activo, todavía obrando milagros. La familia de Esperanza también ha sido transformada por su milagro. Sus 4 hijos, que siempre habían sido creyentes, pero quizás no tan devotos como su madre, ahora viven su fe con nueva intensidad. Han visto lo imposible, han presenciado lo milagroso, y no pueden negar lo que vieron con sus propios ojos. María, su hija, la enfermera, ahora lidera un grupo de oración en el hospital donde trabaja. Cada semana se reúne con otras enfermeras y doctores que quieren orar por sus pacientes. Solía pensar que mi trabajo era puramente médico, dice, administrar medicinas, monitorear signos vitales, seguir protocolos, y eso es importante. Pero ahora entiendo que puedo ofrecer algo más. Puedo ofrecer esperanza, puedo ofrecer oración, puedo señalar a mis pacientes hacia el mismo Jesús que sanó a mi madre. José, el maestro, ahora habla abiertamente sobre su fe con sus estudiantes cuando surge la oportunidad apropiada. No puedo predicar en la escuela pública, explica, pero cuando un estudiante está pasando por algo difícil, cuando están perdiendo esperanza, les cuento la historia de mi madre. Les digo que los milagros son reales, que Dios se preocupa por ellos, y he visto estudiantes transformados por ese mensaje de esperanza. Ana, la trabajadora social,
Ahora se especializa en ayudar a familias que están lidiando con enfermedad terminal. Solía evitar esos casos, admite. Eran demasiado dolorosos, demasiado difíciles. Pero después de lo que pasó con mi madre, siento que este es mi llamado. Puedo sentarme con familias que están donde estuvimos nosotros, en esas salas de espera, recibiendo noticias devastadoras. Y puedo decirles, hay esperanza. Incluso cuando los doctores dicen que no hay nada más que hacer, Dios puede hacer lo imposible. He visto lo imposible y quiero que sepan que ustedes no están solos. Pedro, el mecánico, ahora usa su taller como un lugar de ministerio. Tiene la historia de su madre enmarcada en la pared junto con la foto de él, antes y después de sus escáneres médicos. Clientes que vienen a arreglar sus autos ven la historia y preguntan sobre ella. Y Pedro les cuenta, ha llevado a varias personas a la iglesia de esta manera, compartiendo el testimonio de su madre, invitándolos a conocer al mismo Jesús que salvó su vida. Los nietos de Esperanza, ahora todos adolescentes y adultos jóvenes, hablan de su abuela con un respeto y admiración que va más allá del amor familiar normal. Mi abuela ha visto a Jesús. Carlos, su nieto mayor, dice con orgullo, literalmente lo ha visto. Y eso hace que todo lo que dice sobre Dios, sobre fe, sobre cómo vivir, tenga un peso diferente. No es solo teoría para ella, es realidad que ha experimentado. La Iglesia de Esperanza, la parroquia de San Judas Tadeo, ha crecido significativamente en los 2 años desde su milagro. Cientos de nuevas personas han comenzado a asistir, muchas de ellas diciendo que vinieron porque escucharon la historia de Esperanza y querían conocer al Dios que hizo ese milagro. El padre Miguel dice que es el avivamiento más grande que ha visto en sus 40 años como sacerdote. El testimonio de Esperanza ha tocado tantas vidas, dice el padre Miguel, no solo porque es un milagro médico impresionante, aunque lo es, sino porque ella vive lo que predica. La gente puede ver que su fe no es solo palabras, es real, es auténtica, es transformadora, y eso atrae a las personas. Quieren lo que ella tiene, quieren conocer al Jesús que ella conoce. Esperanza ahora da charlas regularmente, no solo en iglesias, sino también en hospitales, universidades, conferencias médicas y eventos comunitarios. Su historia ha sido presentada en documentales sobre milagros médicos. Periodistas internacionales han venido a entrevistarla. Pero a pesar de toda la atención, Esperanza permanece humilde, insistiendo en que la historia no es sobre ella, sino sobre Jesús. Yo solo soy una mensajera, dice siempre. El mensaje es que Jesús es real, que su poder es real y que Él se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero que la gente se lleve. No qué especial soy yo, sino qué maravilloso es Él. Hay momentos en que Esperanza reflexiona sobre por qué fue sanada cuando tantos otros no lo son. Es una pregunta que le han hecho muchas veces y es una que ella misma se ha preguntado. No sé por qué Dios me sanó, admite honestamente. No creo que sea más merecedora que cualquier otra persona. He conocido a personas más santas que yo, más devotas que yo, que murieron de cáncer. Y no entiendo completamente los caminos de Dios. Pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito. Quizás fue para que pudiera contar esta historia, para que pudiera ser un testimonio de su poder, para que pudiera dar esperanza a otros que están luchando. Sandra lo expresa de otra manera. Doña Esperanza fue sanada no solo para ella misma, sino para todos nosotros. Su milagro es un regalo no solo para ella, sino para cada persona que escucha su historia y recuerda que Dios todavía hace lo imposible. Cada vez que comparte su testimonio, el milagro continúa, porque está trayendo esperanza, está fortaleciendo fe, está salvando vidas de maneras que van más allá de la sanación física. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Esperanza es cómo ha impactado a personas que nunca la conocerán personalmente. Su historia ha sido compartida en línea millones de veces. Videos de su testimonio en YouTube han sido vistos por personas en todo el mundo. Comentarios de personas en docenas
de países dicen cosas como: esta historia me dio esperanza cuando estaba al borde del suicidio. Esta historia salvó mi matrimonio porque nos recordó que Dios puede hacer milagros. Esta historia me llevó de vuelta a Dios después de años de alejarme. Esperanza lee estos comentarios a veces y llora. Llora de gratitud porque Dios está usando su historia para tocar vidas alrededor del mundo. Llora de humildad porque nunca imaginó que su vida tendría este tipo de impacto. Y llora de alegría porque puede ver claramente el propósito que Jesús tenía cuando le dijo en esa habitación de hospital: hay más trabajo que hacer, hay más vidas que tocar, hay más amor que dar. Cada día, Esperanza se despierta agradecida. Agradecida por el nuevo día, agradecida por su salud, agradecida por su familia, agradecida por la oportunidad de continuar sirviendo. Y cada noche, antes de dormir, reza la misma oración: gracias, Jesús, por este día. Gracias por el milagro que hiciste en mi vida. Ayúdame a vivir de manera que honre ese regalo. Ayúdame a ser tu luz en el mundo. Ayúdame a amar como tú amas. Y cuando finalmente sea mi momento de ir contigo, que pueda decir que usé bien cada día que me diste. Esta es la historia completa de Esperanza Morales. Una vida de servicio, una batalla con enfermedad terminal, un encuentro cara a cara con Jesús, un milagro que desafía toda explicación científica y una transformación que continúa impactando vidas 2 años después y seguirá haciéndolo por generaciones, porque esa es la naturaleza de los milagros reales. No solo cambian a la persona que los experimenta, cambian a todos los que escuchan sobre ellos. Traen esperanza donde había desesperación, traen fe donde había duda, traen vida donde había muerte. Y quiero terminar esta historia con algo que Esperanza me dijo cuando la entrevisté para este video. Me miró directamente a los ojos y dijo: quiero que cada persona que escuche mi historia sepa esto. Jesús no me sanó porque yo era especial o porque merecía más que otros. Me sanó porque Él me ama. Y Él te ama a ti también, con ese mismo amor perfecto e incondicional. Si estás luchando con enfermedad ahora mismo, si los doctores te han dado malas noticias, si sientes que no hay esperanza, quiero que sepas que el mismo Jesús que entró a mi habitación de hospital puede entrar a la tuya. Puede que no lo sane físicamente en esta tierra, pero te prometo que Él está contigo, en el dolor, en el miedo, en la incertidumbre. Él nunca te abandona, nunca te olvida, y ya sea que tu sanación venga aquí o en el cielo, Él tiene un plan perfecto para ti. Confía en Él, aunque no entiendas, aunque duela, confía. Esas palabras de Esperanza resumen todo lo que su vida y su milagro representan. Fe en medio de las circunstancias más oscuras. Esperanza cuando todo parece perdido. Confianza en un Dios que ama más allá de nuestra comprensión. Y un testimonio que seguirá impactando vidas por generaciones, recordándonos que cuando los doctores dicen que es imposible, Jesús dice: mira lo que puedo hacer. Y si estás viendo este video ahora mismo y estás enfermo, o si conoces a alguien que está luchando con enfermedad, quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento, respira profundo y habla con Jesús. No necesitas palabras elegantes, no necesitas saber orar perfectamente, solo háblale como Esperanza le habló, con honestidad, con humildad, con fe. Dile lo que necesitas, dile tus miedos, pídele que entre a tu habitación, a tu situación, a tu vida, y luego confía que Él escucha, confía que Él se preocupa, confía que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo puedes ver. La historia de Esperanza Morales nos enseña que los milagros no han terminado, que Jesús todavía camina entre nosotros, que Él todavía toca a los enfermos, que Él todavía transforma vidas y que ninguna situación, por imposible que parezca, está más allá de su poder para cambiarla. Así que no pierdas la esperanza, amigo. No importa cuán oscura sea tu noche, no importa lo que digan los reportes médicos, no importa cuán imposible parezca tu situación, porque el mismo Dios que sanó a Esperanza Morales, que la levantó de su lecho de muerte, que la transformó completamente, ese mismo Dios está contigo ahora mismo.
esperando que le invites, esperando que confíes, esperando que creas que Él puede hacer lo imposible en tu vida también. Cuando los doctores dicen 24 horas, Jesús dice eternidad. Cuando el mundo dice no hay esperanza, Jesús entra a la habitación y todo cambia. Cree, confía, espera, porque con Dios todas las cosas son posibles. Hasta pronto, queridos hermanos, y recuerda siempre, el milagro de Esperanza Morales no es solo su historia, es un recordatorio para todos nosotros de que servimos a un Dios vivo, a un Jesús real, a un Espíritu Santo que todavía se mueve con poder hoy.